¿Sabía usted que solo 6 corporaciones controlan el 90% de lo que millones de personas ven y oyen todos los días? Es la ilusión de la elección. Piénselo, los medios hegemónicos están controlados por un puñado de corporaciones con intereses privados. Por otra parte, Internet está interconectada con millones de fuentes, así que usted puede buscar la información por usted mismo, aún en la Biblia. O puede aceptar y oír y escuchar lo que los medios hegemónicos le dicen, sin cuestionar lo que le están diciendo. Ellos nos dan una falsa representación de la realidad. Piénselo, soy Darío Apologista y quiero que conozcas la verdad. Y la verdad te hará libre. Hola hermanos y hermanas, mi nombre es Darío Apologista y hoy veremos la verdad que el Vaticano no quiere que sepas. Bienvenidos. Muchas personas se han preguntado cuál es la razón por la cual los cristianos bíblicos han protestado por más de 500 años en contra de la Iglesia de Roma. La primera responsabilidad de todo cristiano es conocer la Escritura, hablo de conocer la Biblia, ya que en ella se nos habla claramente acerca del secreto que ha ocultado la Iglesia romana por años y que por medio de la verdad de la palabra hoy sacaremos a la luz. Quiero decirte que mi objetivo no es atacar al católico con un bate de básquetbol rompiendo imágenes o las estatuas o las velas, ni provocar que me cierres la puerta en la cara o que te desaparezcas, sino examinar todo a la luz de la palabra de Dios, en verdadera humildad, pues estoy profundamente preocupado por presentar a Cristo y su Evangelio. Y mi motivación es por la verdad escrita en la palabra de Dios, más allá de todo dogma o religión de hombres. Por eso hoy vamos a estudiar brevemente Apocalipsis 17, en donde nos muestra esta verdad con una claridad asombrosa. Veamos. En 1 de Juan 5:19, la palabra de Dios dice que el mundo entero está bajo el poder del maligno. Cuando Jesús vino a la tierra, se encontró a dos grandes oponentes, el sistema religioso representado en los fariseos de la época y el sistema político representado en el gobierno romano. Hoy en día, tanto el sistema religioso de este mundo como el sistema político está gobernado por Satanás. La masonería global ha controlado durante años el sistema político de este mundo, adorando encubiertamente a Baphomet, el dios de ellos, que es una representación de Baal o de Satanás. Asimismo, la Iglesia Católica Romana han tenido una fuerte alianza milenaria con las fuerzas de la masonería y han actuado juntos gobernando sobre esta tierra, manipulando a cada persona en su área espiritual y en su área política. Las Escrituras nos enseñan en Apocalipsis 13 de que vendrá sobre la tierra dos bestias, una la cual representa el anticristo, que le llaman también la primera bestia, y otra que es la segunda bestia, que es el falso profeta. Y en Apocalipsis 13 hablan de estos personajes como bestias y se les denomina así por su forma grotesca de actuar contra Dios, contra sus santos y contra la humanidad.
Esa primera bestia que ustedes pueden leer en Apocalipsis 13, verso 1 y 2, es el anticristo. Este es un político que gobernará sobre un gobierno mundial, sobre el nuevo orden mundial, el cual está descrito claramente en el libro de Daniel 2 y especialmente en el libro de Daniel 7 en los versículos 24 al 25. Ahí habla que se unirán las naciones en un solo gobierno mundial del cual surgirá el anticristo. ¿Y quién es ese anticristo? ¿Quiénes están apoyando su venida? Es las sociedades secretas, el satanismo global, el nuevo orden mundial, por supuesto que los masones y los Illuminati. Todo esto para que el anticristo tenga el control político mundial y el control militar. Pero además hay una segunda bestia que está ahí mismo en Apocalipsis 13, del 11 al 12. Habla de un falso profeta, un líder religioso que hará que las personas del mundo adoren a la primera bestia, al anticristo. Los guiará a que le hagan una imagen y que se arrodillen delante de él y que le adoren. Esa es una representación de un líder religioso mundial que hará que las personas adoren al anticristo. Entonces tenemos a un líder político y a un líder religioso gobernando el mundo entero. Es por esta razón que nosotros vemos que hay una gran alianza entre la masonería, como ustedes lo pueden ver en las imágenes. Ahí están los masones con un delantal que se llama mastil, el collarín, el ojo que todo lo ve, que inclusive está en el billete de dólar, representando de que ellos tienen el control de la economía global, de los bancos, son los que están detrás de bambalinas de los grandes políticos mundiales, los que controlan la industria armamentística, la industria farmacéutica y especialmente la industria del entretenimiento para mantener bajo control a las conciencias de las personas. Y por supuesto hay un liderazgo mundial de una religión que está en fuerte alianza con la masonería global, especialmente en los altos rangos de la masonería, en donde trabajan mancomunadamente para que tanto el anticristo, que es un líder político más sabio que Daniel, como el falso profeta puedan surgir a la tierra. Vemos como los políticos a nivel mundial han estado creando una unión de naciones, como por ejemplo lo es la Unión Europea, tal como lo describe la Biblia en el libro de Daniel 2, para que pueda surgir este anticristo. Los masones siempre han adorado al macho cabrío, a Baphomet, y ustedes pueden ver en las imágenes cómo presidentes de diferentes naciones están detrás de la manipulación y son líneas generacionales que nos han gobernado durante años en nuestras naciones. Ustedes pueden ver abajo al presidente Bush, al presidente Vladimir Putin y al presidente de China con trajes ceremoniales de la masonería. Pero no solo eso, sino que las grandes familias reales siempre han servido a la masonería y son aquellos que gobiernan y los cuales sostenemos con nuestros impuestos, gobernando a través del satanismo, porque a Satanás le ha placido darles ese reino a estas personas a cambio de adoración. Pueden ver como una de las empleadas más cercanas a la reina Isabel en su cinturón tiene la escuadra y el compás, que es el símbolo de la masonería, y la estrella del pentagrama, que es un símbolo del satanismo. La masonería y la Iglesia Católica han tenido una alianza de años y han trabajado juntos en medio de la vista de nosotros sin que nos demos cuenta quiénes son y a qué se refiere esta alianza oculta entre estas dos grandes entidades que gobiernan el mundo entero. Si alguna vez usted se ha preguntado para quiénes trabajan estas personas, quiénes están detrás de la religión que controla la mente de millones de personas,
brethren, to receive the most worshipful, the Grand Master. Self-evident, Brother Franklin. Freemasonry has burned as a blazing fire through the last 3 centuries. As permanent master of these 3 lodges, I now call on my deputy masters. Most Worshipful Grand Master, on behalf of the Brethren of Royal Somerset House, Most Worshipful Grand Master, our ceremonies and forever remind us of our incomparable heritage and the birth of organised Freemasonry, stressing the deep and sincere loyalty and affection felt by the Brethren of the United Grand Lodge of England for their Grand Master. We leave the Royal Albert Hall even more proud of our ancient institution. Most Worshipful Grand Master, I humbly ask you to complete the initiation of this worthy candidate for Freemasonry. Vamos a revelar a continuación la verdad que el Vaticano no quiere que sepas. Y para eso, para encontrar esa verdad, tenemos que ir al capítulo 17 del libro de Apocalipsis. Ahí nos vamos a encontrar un título en las Biblias que dice La condenación de la gran ramera, cuyo objetivo es mostrarnos esta gran verdad que nos vamos a ver paso a paso, y también mostrarnos el juicio de Dios que vendrá sobre aquella religión que engaña a los habitantes de la tierra. Acerquémonos entonces a la luz de la palabra de Dios a fin de entender bien este extraordinario acontecimiento que ha de ocurrir muy pronto. En la palabra de Dios, en Apocalipsis 17, en el verso 1 y 2, dice el apóstol Juan, en la cual observa la sentencia que el Señor va a hacer sobre esa ramera. Dice así: vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre las muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Aquí lo que el ángel le dijo al apóstol Juan es que le iba a mostrar una sentencia contra una ramera religiosa. Aquí entendemos que de antemano Dios ha preparado un juicio a la gran religión del mundo, y como consecuencia la sentencia ya está dictada y solo falta ejecutarla, es decir, ese juicio ya no tiene rebaja. Es interesante notar que aquí la palabra de Dios dice, cuando habla acerca de la ramera, dice que está sentada sobre muchas aguas. Es para enseñarnos que esta religión adúltera tiene poder sobre muchas naciones, pueblos y lenguas, es decir, sus doctrinas tienen aceptación universal
y por lo tanto se siente muy confiada y respetada. En Apocalipsis 17:15 habla ahí mismo que las aguas representan las muchedumbres, personas que a nivel mundial adoran y respetan grandemente esta religión y que se pueden contar por miles. ¿Por qué ramera? ¿Verdad? La palabra ramera que habla aquí es para hablar en lenguaje profético de infidelidad a Dios. Cuando la palabra de Dios habla de fornicar, la palabra fornicación tiene dos acepciones. Una que es cuando se tiene relaciones sexuales por fuera del matrimonio, y otra es cuando uno va en pos de otros dioses diferentes al Dios verdadero. Es como una forma de engañar al Dios verdadero y acostarse con otros dioses a nivel espiritual. Eso es fornicar, y eso usted lo puede encontrar en Ezequiel 6:9 y en 1 Corintios 10:8, en donde habla de fornicación. Entonces, a esta religión le dicen la gran ramera porque ha decidido tener un sincretismo religioso, un ecumenismo, es decir, adorar todo tipo de ídolos, de dioses falsos, y a la vez aceptar todo tipo de abominaciones y de dioses diferentes para adorarlo, ¿verdad? Entonces la ramera que trata aquí no es otra que la religión que en este mundo tiene muchos dioses, que respeta, que venera, que adora, que reconoce. El término ramera se lo da a Dios, porque a pesar de que existe un solo Dios verdadero, y esta religión así lo enseña, pero no lo practica, ¿verdad? Porque en sus doctrinas hace que la gente se enamore de otros dioses, es decir, no enseña la fidelidad al único Señor, sino que se prostituye tras otros dioses. Ustedes pueden ver que antes, cuando vinieron los esclavos a América, durante la época de la conquista, los esclavos practicaban religiones orishas, religiones que practicaban los africanos, y como los españoles no les permitían a los esclavos practicar libremente estas religiones, en donde se adoraban a diferentes dioses como Obatala, como Changó, como Babaluaye, y todos esos demonios que son tan mencionados dentro de la música cubana. Entonces ellos decidieron hacer un sincretismo religioso. ¿Qué es un sincretismo? Ocultar su adoración a los orishas, a estos ídolos. La palabra de Dios dice que detrás de cada ídolo hay un demonio que opera. Lo que hicieron fue ocultar esa adoración a los orishas a través de ídolos católicos. Entonces a Babaluaye lo adoraban con el nombre de San Lázaro. Por ejemplo, a Yemayá le ponían como una de las vírgenes, Changó a Santa Bárbara, y así la adoración que dieron los africanos fue ocultada a través de los santos católicos para evitar ser castigados. De ahí que la santería use tantas imágenes de los ídolos católicos, como las vírgenes, los santos y todo esto. Aquí podemos ver en pantalla una emisora de santería cubana, se llama Santero Estéreo 135, la pasan en Cuba, y ustedes pueden ver que la santería está siempre relacionada con imágenes de adoración a ídolos católicos, porque eso se debe al sincretismo que hubo desde la época de la colonia. Por eso cuando una persona va a un centro de esoterismo a comprar algún tipo de artículo, va a encontrar que venden artículos de brujería, pero también va a encontrar que venden ídolos como San Gregorio, van a encontrar estatuas de Jesús, estatuas de María, porque hay un sincretismo religioso que viene desde la época de la colonia. Es por eso que en los altares de brujería, inclusive altares de mediunidad, ustedes pueden ver que hay una mezcla entre ídolos católicos y santos que eran adorados como orishas, es decir que hay una adoración realmente a demonios detrás de la adoración a los santos. La mayor iglesia santera del mundo, por cuanto adora a los santos, es la iglesia católica. Por eso Dios le llama una ramera, porque ha fornicado con muchos ídolos
poniéndoles en el lugar de Dios, estableciendo que, por ejemplo, cualquier ídolo tiene el atributo de omnipresencia, omnisciencia, que puede escuchar a todas las personas que le adoran al mismo tiempo, pero esos atributos solo le pertenecen a Dios. Entonces ustedes pueden ver por eso en las cartillitas que ofrecen en las iglesias a su salida, aparecen oraciones al brazo poderoso y ustedes la leen y son oraciones muy similares a las que usan en la santería. Ato, te traigo humillado en este momento, te lo traigo a tu ser amado. Este tipo de adoraciones que se dan en la iglesia católica a través de estas estampillas de la santería, como oraciones al brazo poderoso, la oración a las 7 potencias, son oraciones que nacen de la santería. Por eso los antiguos papas no tenían problemas en que vinieran santeros a hacerles todo tipo de rituales a ellos e inclusive bautizarlos en nombre de la santería y de todos los demonios que operan detrás de la santería. Esa es la razón por la cual Dios le llama la gran ramera, porque ha fornicado espiritualmente con muchos ídolos. Y también podemos ver, como lo leímos, que con la doctrina de esta religión pagana han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación, como dice en el verso 2. Es decir, tanto grandes personalidades intelectuales como la gente del común se han emborrachado y enceguecido de tal manera que solo atinaban a seguir cuanto Dios les pusieran por delante. ¿Cuál es la única religión a cuyo representante global lo reciben con todo tipo de honores, con todo tipo de espectáculo, las naciones y los presidentes de este mundo? La palabra de Dios ya lo había dicho, con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. En los siguientes versículos de Apocalipsis 17, el verso 3 y el 6, dice Juan: y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Aquí podemos aprender que Juan fue llevado en el espíritu al desierto, dice. De esta declaración podemos aprender que Juan estaba siendo transportado, no en su cuerpo mortal, sino en su espíritu. Es decir, él no estaba viendo con los ojos de la carne, sino con los ojos del espíritu, por lo cual estaba observando lo que estaba ocurriendo en el futuro. Asimismo, Dios nos demanda que interpretemos las escrituras a través de nuestros ojos espirituales. Y la mujer que vio Juan, que simbólicamente representa a la religión ramera, la describe que estaba sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Aquí ya podemos aprender varias cosas. Lo primero es que esa religión pagana es recogida y apoyada por el anticristo, que está en el capítulo 13. Está apoyada por esa bestia que es el anticristo, y que el color que políticamente identifica a la bestia es el rojo, el escarlata. Y vemos también que dice que nombres blasfemos lleva esta bestia, es porque en su mente hay una forma grotesca como se expresa y cómo se comporta para con Dios, con los hijos de Dios y con los hombres en general. Pero aquí tenemos que prestar mucha atención a lo que dice en que la mujer está sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Esos son símbolo de 10 naciones que serán dirigidas por 7 gobernantes que gobernarán una alianza de naciones del cual surgirá el anticristo. Eso ustedes lo pueden ver en el libro de Daniel. Nos habla que esas eran las naciones que gobernarían sobre el mundo conocido. Y luego Daniel ahí mismo tiene un sueño también, en donde Dios le muestra a través de animales las características que van a tener cada uno de esos reinos. Entonces el último reino, dice la palabra de Dios, será un reino que surgirá de la antigua Roma y que será una unión de naciones que estará en Europa. El primer reino fue Babilonia, luego vinieron los medos y los persas con Darío y Ciro, luego vino el imperio de Grecia con Alejandro Magno,
y luego viene el Imperio Romano, y del Imperio Romano, dice la palabra de Dios, del antiguo Imperio Romano nacerá una unión de naciones, de donde surgirá el anticristo. En Daniel 7:24 podemos leer: y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes. Es decir, que esos cuernos representan reyes, reinados. Por eso uno tiene que interpretar la Biblia con la misma Biblia. Aquí estamos leyendo, interpretando Apocalipsis 17 a través del libro de Daniel, porque la Biblia no se contradice. Y efectivamente, la antigua Roma estaba hecha por 10 razas: los sajones, los alemanes, los burgundios, los francos, los érulos, los lombardos, los ostrogodos, los suevos, los vándalos y los visigodos. 10 naciones, las cuales ocupaban geográficamente todo lo que es actualmente la Unión Europea. Y dice que de la antigua Roma nacería una unión de naciones más adelante, que sería del lugar de donde nacería el anticristo. Esta profecía se ha cumplido. Ciertamente de la antigua Roma ha nacido una unión de naciones, de esas antiguas 10 naciones que representan los 10 cuernos. Ahora son 27 naciones y que ocupan geográficamente exactamente el mismo espacio que ocupaba la antigua Roma, el antiguo Imperio Romano. Es por eso que la palabra de Dios dice que esa bestia o esa bestia del falso profeta está sentada sobre la unión de naciones. Simplemente está refiriéndose a la masonería, a los políticos que nos gobiernan desde Europa, desde esas naciones, y que la mujer ramera está sentada o apoyada sobre esas naciones. Por eso nosotros podemos ver que la mayoría de diseños, de sellos, de estatuas e imágenes de la Unión Europea está representada por una bestia junto a una ramera o una mujer que lo está montando, incluyendo el dinero. La moneda de euro es la mujer sobre la bestia. Ustedes pueden ver la estampilla oficial de España, es la mujer sobre la bestia. La entrada de la Unión Europea, la estatua que hay es la mujer sobre la bestia. Las estampillas oficiales de Alemania es la mujer sobre la bestia. Y así podemos seguir recorriendo toda Europa y siempre vamos a ver a esa mujer ramera sentada sobre la bestia escarlata que tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Esas 7 cabezas y 10 cuernos son simplemente símbolo de las naciones que son dirigidas por los gobernantes, que van a ser un nuevo orden mundial. Y de ahí surgirá el anticristo, y esta ramera o esta falsa religión está montada sobre esa bestia, es decir, es apoyada por esta unión de naciones. Si esa mujer está sentada sobre la bestia, que es el anticristo, es porque los dirigentes de esta religión comparten plenamente los proyectos politiqueros y sus actos vulgares que ellos representan. Por eso nosotros vemos aquí en esta imagen que en la sede oficial de la Unión Europea aparece encima la imagen de uno de los papas, mostrando a la ramera sentada sobre la bestia que representa la unión de naciones. Son 900 páginas de escabrosos relatos de abusos cometidos por parte de 301 miembros del clero en Pensilvania contra más de 1000 menores a lo largo de 70 años. Una niña tenía 18 meses cuando la abusaron por primera vez. 18 meses. Estaba en pañales. Se describe como un padre de la diócesis de Allentown, arrepentido tras tocar violentamente a un menor, acudió a un oficial de la iglesia y le dijo: por favor ayúdenme, agredí sexualmente a un niño. En vez de reportarlo, lo encubrieron. También ocultaron cómo un cura violó a una niña de 7 años hospitalizada. Otro violó a 5 hermanas. Sometían a sus víctimas con violencia y sadismo. Un menor fue obligado a posar desnudo como Cristo y su foto fue repartida entre los sacerdotes. Es por esta razón que nosotros vemos constantemente en el Vaticano simbología masónica, en los obispos, en las catedrales, en todas las áreas del Vaticano, como por ejemplo la Capilla Sistina, vemos símbolos de la masonería. Aquí vemos por ejemplo a un cardenal con el símbolo de la escuadra y el compás,
que es el símbolo de la masonería. Entonces realmente hay masones dentro del Vaticano. Pero aquí podemos seguir viendo la palabra de Dios en Apocalipsis 17, el siguiente verso, el 4, dice: y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Mire que aquí podemos leer que el vestido o el color de esta mujer, de esta ramera, es el púrpura y el escarlata. Es decir, la religión ramera se identifica con esos colores y son distintivos suyos. Son telas muy finas de colores rojo y morado, como lo podemos ver en estas imágenes. También nos dice la palabra de Dios que está adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, es decir, que ella tiene excelente solvencia económica, sus templos, sus ministros son muy ricos, viven y visten bien. Aquí podemos ver cómo tienen coronas de oro puro o incluso cosas de perlas, de perlas preciosas, de plata, porque es la religión más rica del planeta. Pero dice también que en su mano tiene un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Esto es para enseñarnos que esta religión tiene como instrumento sagrado una copa de oro con la cual enseña doctrinas abominables delante de Dios, como por ejemplo la transubstanciación. Los católicos creen que cuando hacen este es el cáliz de mi Padre y cogen la hostia, dicen que Jesús literalmente se convierte en la hostia, en esa galletica. Eso es una falsa doctrina y se conoce como la transubstanciación, con todas las implicaciones doctrinales que eso tiene. Además dice que con ella hacen fornicación espiritual. Qué interesante cómo nos describe claramente a esta religión. Esta mujer ramera que representa a la religión pagana, dice la palabra de Dios, tiene un nombre escrito. Miremoslo, dice en el verso 5 de Apocalipsis 17: y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Mire que aquí podemos ver que esta religión pagana tiene ese nombre, que ella es Babilonia la Grande, es decir, que esta ciudad es donde nos recuerda aquella Babilonia del imperio de Nabucodonosor, donde las naciones eran sometidas bajo su gobierno y adoraban a su antojo a varios dioses. No había en esta nación un solo dios, sino que había muchos, y en donde ese gobierno ordenó hacer una imagen en el reino de Babilonia para que lo adorasen todos los habitantes de la tierra. Sin embargo, Daniel no la adoró, ¿verdad? Y también dice que es la madre de las rameras, ciertamente, porque aunque todas las religiones del mundo también son rameras ante Dios porque adoran a sus varios ídolos, esta es la más pecadora de todas, porque dentro de su seno reconoce y profesa amor a muchos dioses paganos. También se nos dice que esa religión es la madre de las abominaciones de la tierra, es decir, que está por encima de las demás religiones del mundo y tiene más perversión y maldades en sus doctrinas erróneas. Nosotros podemos ver en el Génesis, cuando estaban haciendo la torre de Babel, dice la palabra de Dios que intentaron hacer una torre para intentar llegar hasta donde Dios y ser igual a Dios y sobrepasarlo, una obra del orgullo y el ego del hombre. Así como se habían revelado en el Edén individualmente, ahora lo estaban haciendo a través de toda la humanidad, al hacer un solo gobierno mundial y crear un solo templo en donde supuestamente la torre iba a llegar hasta el cielo para retar a Dios. Por eso ustedes pueden ver que la sede del Parlamento de la Unión Europea es un edificio a medio hacer, porque ustedes pueden leer en Génesis acerca de esa torre de Babel.
ustedes pueden ver que Dios confundió las lenguas cuando ellos estaban intentando hacer esta abominación delante de Dios. Por eso los de la Unión Europea han hecho una torre de Babel que está en Génesis 11, en donde representa esa torre que dejaron a medio hacer en algún tiempo y no la completaron, pues ahora en este final tiempo la quieren completar, una forma de reto ante Dios. Por eso ustedes pueden leer en Génesis 11, 6 dice: y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda lo que habla su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por eso fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y los esparció sobre la faz de la tierra. De la palabra Babel viene Babilonia. Y los de la Unión Europea han dejado el edificio a medio hacer, no porque no lo hayan culminado, sino que así es la estructura, evocando a esa torre de Babel, esa rebelión que quisieron hacer la humanidad en conjunto en contra de Dios. Por eso ustedes pueden ver el póster oficial de la Unión Europea, que está abajo en la mano izquierda, aparece la torre de Babel a medio hacer y dice: Europa, muchas lenguas, una sola voz. Mire que usa muchas tongles o lenguas, igual como lo usa la palabra en Génesis. Ahí debería de decir muchos idiomas, pero dice muchas lenguas, hablando tal y como dice Génesis. Ahora tienen una sola lengua, haciendo sin duda referencia a la rebelión que intentaron hacer como humanidad con la torre de Babel. Y así vemos que todas las religiones del mundo y todas las grandes enseñanzas espirituales siempre tienen que ver con la serpiente, con Satanás, que engaña al mundo entero. Ustedes pueden ver el hinduismo, vemos detrás de Krishna, que es el dios principal de ellos, a Sesha, la serpiente de muchas cabezas. Ustedes pueden ver, por ejemplo, que los antiguos religiones precolombinas, los mayas, los aztecas, adoraban a Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, o Viracocha, que era también la serpiente emplumada. O podemos ver en las religiones actuales como la meditación trascendental, la nueva era, que hablan de despertar los chakras, el despertar de la serpiente Kundalini, en donde el hombre se da cuenta de que es una divinidad, es un dios. El mismo engaño del Edén en el Génesis, en donde el hombre creyó que podía ser un dios y cayó en pecado. Todas las religiones del mundo están gobernadas por Satanás, y por eso Dios le denomina a esta religión como la gran ramera, porque a pesar de que muchas son engaños de parte de Satanás, ciertamente esta la sobrepasa a todas. Ustedes pueden ver que hasta en la cristiandad hay muchas sectas que han sido creadas por la masonería con tal de dividir, destruir y confundir al cristianismo. Aquí vemos a Charles Russell, el creador de los Testigos de Jehová, abiertamente masón. Lo pueden ver con el mástil y el collarín. Entonces, ¿por qué Babilonia? ¿Por qué se le dice Babilonia la Grande, la madre de las rameras? Porque viene de Babel. ¿Qué es lo que está haciendo con esta torre de Babel, este representante de esta religión? Unificar a todas las religiones del mundo en una sola. Por eso cada vez vemos que los papas trabajan en unificar a todas las religiones en un falso amor y contrario a lo que dice la santa palabra de Dios. Vemos que ahora se reúnen rabinos, el Dalai Lama, en una supuesta paz, pero la palabra de Dios dice: ¿qué comunión tiene Dios con los ídolos? ¿Qué comunión hay entre Cristo y Belial? ¿Qué comunión hay entre la luz y las tinieblas? Ciertamente no hay ningún tipo de comunión. Sin embargo, esta religión ramera ha intentado hacer la nueva torre de Babel al reunir todas las religiones, porque es necesario que se cumpla la profecía en los cuales va a haber un solo gobierno mundial, el nuevo orden mundial, y una sola religión mundial, la cual proclamará bajo el falso concepto de un falso amor
la adoración al anticristo. Por eso vemos aquí en estos pantallazos, en los principales diarios del mundo, dice: Vaticano propone un gobierno mundial para estabilizar el sistema financiero. Y podemos ver constantemente que en diferentes páginas de noticias dice: el Vaticano propone crear un gobierno mundial para afrontar la crisis económica, tal como nos dice la palabra de Dios. Europa Press dice: el Vaticano propone crear una autoridad política mundial para afrontar la crisis. Miren que el objetivo de este falso profeta es crear una autoridad mundial, un solo gobierno mundial y una sola religión mundial para dárselo al anticristo. Y miren también tan interesante lo que dice en los siguientes versos. Dice que en el verso 6 de Apocalipsis 17: vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. Ciertamente estas palabras son muy importantes, porque nos quiere decir que esta religión estaba borracha de los tantos crímenes que ha cometido en todas las épocas contra los seguidores de Cristo. Su borrachera la hace sentir prepotente y con la autoridad de perseguir y matar a los fieles cristianos. Y aquí dice que el apóstol Juan quedó asombrado con gran asombro, es decir, que él jamás pensó, como tal vez tú lo estés pensando en este momento, que esa religión que lleva el nombre del Dios verdadero sea la autora de tantos errores doctrinales y de la persecución contra los fieles del Señor Jesucristo. Ustedes pueden ver en la época del oscurantismo, mataban cristianos, los torturaban de unas maneras inimaginables, tal como nos lo describe la palabra de Dios. Podemos seguir leyendo Apocalipsis 17. En el verso 9 dice de esta manera: esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Mire que aquí nos está dando una descripción geográfica del lugar donde está ubicado esta religión pagana, ¿verdad? Dice que se trata de 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer, es decir, la ciudad donde tiene su asiento principal. Esta religión pagana tiene 7 montes a su alrededor. Esto nos hace ver que se trata sin duda alguna de Roma, porque en ella existe un gobierno religioso universal en la actualidad. Y basta con que usted ponga las 7 colinas o los 7 montes de Roma, inmediatamente te va a ubicar las diferentes webs, inclusive Wikipedia, de que es Roma la única ciudad que tiene 7 montes, como lo podemos ver en este pantallazo. A Roma se le conoce como el lugar de las 7 colinas, tal como nos lo describe la palabra de Dios al decirnos que esto es para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer, es decir, la ubicación geográfica de esta religión. Hemos visto cómo Apocalipsis 17 nos describe claramente a esa organización religiosa mundial. Pero si queremos conocer acerca de la persona que la dirige o quién está detrás de ella, tenemos que entender un poco más acerca del falso profeta. Y para eso vamos a pasar de Apocalipsis 17 a Apocalipsis 13, en donde se nos hace una descripción del falso profeta y del anticristo y su ministerio. En Apocalipsis 13, en la primera parte, en la primera mitad, desde el 1 al 10, nos describe al anticristo. Y del 11 a finalizar el capítulo 13 nos describe al falso profeta, la cual también se le llama la segunda bestia. Vamos a leer un poco acerca de este personaje. Dice: después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Miren que esta bestia, que es el falso profeta, no viene del mar, como se le describe así al anticristo, que viene de la algarabía, del alboroto, de la ilusión momentánea de la gente. El anticristo va a ser un político carismático,
Pero a este falso profeta se le describe que subía de la tierra, es decir, que ya estaba en la tierra, en otras palabras, ya está ejerciendo en el mundo, sino que ahora se engrandece mucho en medio de la humanidad. Es impresionante notar que actualmente el líder de esta organización religiosa es la persona más influyente del mundo actualmente, es la persona que tiene más seguidores en el mundo y sus seguidores van incrementándose de una manera impresionante. Aquí podemos notar que la palabra de Dios dice que tenía 2 cuernos. Cuando la palabra de Dios habla de 2 cuernos, ya sabemos que los cuernos son naciones o reinos. Significa que el país donde domina este personaje es el gobierno papal en Italia y su capital Roma, donde hay 2 representantes para el mundo. Uno, el gobierno político, dirigido por un presidente elegido por el pueblo, y el otro es un gobierno eclesiástico universal dirigido por el Papa. Es decir, que allí hay 2 gobiernos, 2 cuernos, representados en una sola nación. Eso es lo que significa los 2 cuernos que nos trae esta bestia. De hecho, el Vaticano está dentro de Italia, ambas son naciones, a pesar de que está una dentro de la otra. Pero notemos lo más interesante acerca de este personaje. La palabra de Dios dice que es semejante a un cordero, pero hablaba como dragón. ¿Qué significa? Que delante de las personas, de la humanidad, de la tierra, esta persona se ve como un cordero que hace buenas obras, que visita a los presos, que de repente se monta en un carro de baja gama, sin embargo vive en medio de una mansión y de castillos de millones de dólares. Pero su boca o hablaba como dragón, es decir, que aunque ante el mundo es un cordero, su doctrina, su enseñanza es de Satanás. ¿Qué enseña la doctrina católica? De que nosotros somos salvos por obras, pero la palabra de Dios dice que nosotros no somos salvos por obras, porque nosotros somos malos en nuestra naturaleza. Incluso lo bueno que hacemos viene con motivaciones egoístas o incorrectas. La palabra de Dios dice: si ustedes hacen el bien solamente a quienes le aman, ¿no hacen eso también los publicanos o los pandilleros no hacen eso mismo? Por lo tanto, nosotros tenemos lo bueno que hacemos mezclado con el mal. Ese es el fruto del bien y el mal, y por lo tanto nuestras obras son como trapos de inmundicia delante de Dios, dice la palabra de Dios, y por eso ellas no nos pueden justificar. Pero ¿qué dice el Papa? Que nosotros a través de nuestras obras podemos salvarnos. Si fuese así, entonces ¿Cristo a qué vino? ¿A qué vino a morir en una cruz si cada uno de nosotros podemos salvarnos a nosotros mismos? Sin duda está negando el sacrificio de Cristo en la cruz. Por eso él dice palabras como esta: los ateos son buenos si hacen el bien. En varias declaraciones ha dicho que no es necesario creer en Dios para ser una buena persona. Dice, en cierta forma, la idea tradicional de Dios no está actualizada, dándole a entender que usted no necesita de Jesús para llegar al cielo. Esto sin duda es hablar como dragón, hablar como Satanás, aunque me vista de cordero. Pero ¿qué enseña la palabra de Dios? Dice que la salvación es por fe en Cristo, pero la masonería afirma que las buenas obras te llevarán a esa gran logia en el cielo. Miren que esta es una mentira descarada. Efesios 2, del 8 al 9 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se glorie. Recordar que nosotros seguimos a Jesucristo, cuya vida, humanamente hablando, acabó en un fracaso, en el fracaso de la cruz. Pero sigamos leyendo la descripción tan impresionante que hace acerca del falso profeta. Apocalipsis 13, en el verso 12. Esta es la naturaleza de su ministerio. Dice: y ejerce toda la autoridad del anticristo en presencia de él, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren al anticristo, cuya herida mortal fue sanada.
También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia del anticristo, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen al anticristo que tiene la herida de espada y vivió, verso 15, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, es decir, del anticristo, para que esa imagen hablase e hiciese matar a todo el que no lo adorase. Aquí nos dice que la función de este personaje, de este falso profeta, es engañar y hacer que las personas adoren al anticristo. Esa es la función, endiosar al anticristo y conducir a la gente a que lo reconozcan y lo adoren. Observen en esta imagen que tiene el Papa una cruz, la cruz de plata, un símbolo muy oscuro y macabro. Vamos a verlo de cerca para entender qué hay detrás del ministerio del Papa y que nos lo revela claramente la cruz de plata. Observen cómo el personaje que está dentro de la cruz, de apariencia macabra, tiene los brazos cruzados, como lo tienen las antiguas tumbas de los faraones de Egipto. Y podemos ver un poco más a detalle acerca de esta cruz, que nos habla muy detalladamente, de una manera impactante, acerca del ministerio de este hombre. Mire que esta cruz, la cual eligió el Papa Francisco para llevar colgada, esconde un terrible mensaje. Pueden ver arriba una paloma cayendo. Para el ocultismo esta es la representación de Satanás, no es del Espíritu Santo, de ninguna manera. Ustedes pueden observar atrás un rebaño, figuras de cerdos y cabras, no son ovejas, sino cerdos y cabras. Ambos animales no pertenecen al rebaño de Dios y Jesús viene solo por sus ovejas. Ustedes pueden observar en los pies de esa figura que está adelante, note que las piernas caminan en dirección opuesta al cuerpo. Eso en el ocultismo representa engaño. Es importante destacar esta simbología porque la misión de este hombre, el que porta esta cruz, es mostrar un camino, pero conducirte a otro. Y miren tan terrible la cara de ese hombre que está en esa cruz, son unos ojos oscuros, un gesto de tristeza en su boca, es un demonio de muerte y tristeza que lleva a una ovejita en sus hombros, note que lleva los brazos cruzados contrario a la manera en que Jesús murió en la cruz y la lleva hacia ese rebaño. ¿Cuál es el mensaje oculto? Es que ese falso profeta, inducido por el mismísimo Satanás, lleva por engaño a la ovejita del rebaño de Dios que tiene en sus hombros hacia la piara de cerdos y el rebaño de cabras, ambos animales impuros, y representan a los que se pierden en el infierno para toda la eternidad. Esa es la misión del portador de esta cruz, es la misión del falso profeta. Vamos a leer la descripción final que hace Apocalipsis 13 acerca de este falso profeta. En el verso 16 dice: y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Y luego dice: aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, que cuente el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. Aquí nos habla acerca de este falso profeta que hará que las personas se pongan una marca, un chip en sus frentes que representa la culminación del control mental sobre las personas, y en su mano derecha, la mano representa el obrar de las personas. Es la culminación de algo que empezó en el Génesis, un control satánico, y esta es la culminación a través de un microchip que nadie va a poder comprar ni vender sin que tenga esta marca. Pero miren aquí lo interesante, dice: aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. El número 6 es el número con el que se identifica en la palabra de Dios al hombre, pues al sexto día fue creado al hombre, y siempre que ustedes vean el número 6 en las escrituras se refiere al hombre.
pero aparece que es 3 veces el 6. El número 3 representa la divinidad, la Trinidad de Dios, representa la plenitud de la deidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es decir, que el número 666 representa el hombre elevándose a la divinidad, haciéndose como un Dios, igual como lo intentó hacer en el Génesis a través del engaño satánico. Es el hombre elevándose a la divinidad. Y ustedes pueden ver que esa idea la han tenido los faraones de creerse dioses, y es por eso que estos papas, estos falsos profetas, los han tratado como faraones. Incluso ustedes pueden ver cómo los súbditos los llevan como si fueran esclavos en estas imágenes. Incluso usan los mismos ventiladores que se usaban en la época de Egipto. Qué impresionante. Eso significa el hombre, el orgullo del hombre elevándose a la divinidad. La palabra de Dios dice que el hombre es mentiroso. Sin embargo, los papas tienen la doctrina de la infalibilidad, es decir, que ellos no se equivocan y que todo lo que ellos digan es doctrina y no tienen error. Eso es lo que dice el catecismo. Pero observen el sombrero que tienen los faraones antiguos, y es muy similar al gorro que llevan los papas actualmente, representando de que ellos son los actuales faraones que gobiernan el mundo. La palabra de Dios, el faraón es símbolo de Satanás, símbolo de lo contrario a Dios. Observen el sombrero y observen que este faraón tiene un bastón en forma de serpiente en sus manos. Es porque ellos están relacionados muy íntimamente con lo que dicen las antiguas escrituras egipcias, como el libro de los muertos, de que los faraones gobernarían sobre el mundo religiosamente, a través de la religión. Y ustedes pueden ver que hay muchos símbolos relacionados con los antiguos faraones, como por ejemplo el obelisco que está en el Vaticano, que es una representación de la Torre de Babel. Ese símbolo aparece en toda la mitad del Vaticano y es un símbolo que muestra el poder religioso de estos gobernantes. Y por eso los otros obeliscos que han encontrado alrededor del mundo tienen inscripciones egipcias, como ustedes lo pueden ver en la imagen, y en esas inscripciones dice que los faraones nos gobiernan religiosamente, es decir, que el actual papa es nada más y nada menos que un faraón que nos gobiernan de esta manera. Ustedes pueden ver los jeroglíficos y las personas expertas muestran de que ahí dice que ellos gobiernan sobre el mundo hasta la actualidad. La arqueología muestra cómo los obeliscos eran usados siempre en los egipcios como símbolo de la fertilidad y del poder. Miren los descubrimientos arqueológicos que han hecho acerca de ello. Y la masonería también tiene al obelisco como un gran símbolo, y es simplemente la adoración moderna a Baal, simplemente que le ponen nuevos nombres, y todas estas cosas Dios las aborrece. Observen esta tumba de Ramsés, en donde la tumba tiene en sus manos dos especies de bastones. Ese bastón se llama el corsier, y el corsier es una serpiente, que es el símbolo del poder de la serpiente entregada a una persona. Aquí vemos a la diosa Atena con el bastón de corsier arriba en su parte izquierda en forma de serpiente. Esa diosa la tiene en su mano como símbolo de poder. El rey Tut, ¿verdad?, tiene el bastón de serpiente para identificarse con Osiris, el dios de la muerte. También los descubrimientos arqueológicos muestran al rey de Mesopotamia con su bastón, el corsier, para dar representación de la adoración al trueno. Es una adoración pagana al rayo caído, es decir, a Satanás. Y ese mismo corsier, ese mismo símbolo es usado por la institución católica romana, usada por los obispos y los altos oficiales. Una serpiente, símbolo de que detrás de esto está nada más y nada menos que Satanás. Pero finalmente la palabra de Dios dice que este hombre va a hacer que las personas adoren a la imagen del anticristo, y va a ser algo terriblemente satánico. Le infundirá aliento a esa imagen y hará que mate a los cristianos que no le adoren, y a aquellos que le adoren les hará poner un chip
para que puedan comprar y vender en centros comerciales como si fuera una tarjeta de crédito, para que puedan recibir sus servicios de salud, sus servicios del Estado, o de lo contrario no podrán sobrevivir. Ahí es donde Jesús le dice a sus hijos: hijos míos, cuando vean la abominación desoladora, huyan a los montes, porque cerca estará mi venida para traer juicio al mundo. En España están empezando a usar un microchip instalado bajo la piel para pagar las cuentas de la rumba. Los españoles ahora salen de rumba sin preocupaciones. Un chip que es insertado debajo de la piel y en el brazo, a la entrada de las discotecas les permite convertirse en una tarjeta de débito humana. Al principio notas como si te tocan, pero no sientes ni que te está introduciendo nada ni nada. Al chip le son cargadas las bebidas y alimentos que la persona consume en el lugar. Este valor es descontado de las cuentas bancarias del portador, agilizando y facilitando las ventas y cobros en el lugar. Pero además, otro de los beneficios del popular chip es la seguridad. Según las autoridades españolas, los robos han disminuido notoriamente desde que los jóvenes optaron por utilizar este nuevo método para la rumba. Muy cómodo, porque entramos sin pagar, el chip se recarga de dinero, entonces yo consumo y me descuentan de mi cuenta el dinero. El chip solo es puesto en personas mayores de 25 años a las que se les pide un extracto bancario o un certificado de ingresos que permita verificar si son aptas para entrar al lugar y para pagar la cuenta. To think something so small can connect you to everything that matters. When your life and all you love are on the line. HealthLink is always with you when every second counts in the emergency room, providing immediate access to your medical records. Because Bob has trouble remembering all his medications. Because I'm in love with my kids' kids. Because my car lost control while driving. Because now I'm looking out for both of us. Because I have diabetes, but it doesn't have me. Because I spend my life in the ER trying to save yours. Hemos visto cómo esta alianza entre la masonería global y la religión mundial pagana pelearán en contra de Dios y en contra de los hijos de Dios en los últimos tiempos. Para finalizar, Apocalipsis 17:14 nos dice que ellos pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es el Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Es decir, que el anticristo, con el apoyo de esas 10 naciones confederadas, pelearán con el Cordero. Este falso profeta también, ¿verdad? El propósito de este anticristo va a ser organizar esa alianza de naciones con el fin de enfrentar al Señor Jesucristo y hacerle una guerra en forma literal a los ejércitos celestiales. Pero la Escritura nos dice que el Cordero los vencerá, es decir, que de antemano la batalla está ganada por parte del Señor Jesucristo, y no interesa cuántos se opongan al Señor, Él los vencerá. La guerra la tiene perdida Satanás, el falso profeta y los suyos antes de comenzarla, porque aquí declara que Él es Señor de señores y Rey de reyes, y es para aclararnos que su victoria es apenas lógica, porque Él es quien manda sobre todos los gobernantes del mundo y por tanto nadie le vencerá. Pero aquí está el llamado. Él dice: los que con Él están, que son llamados y elegidos y fieles. Aquí explica que aquí están los salvos, porque Cristo mismo los ha llamado, los elegidos por el Señor. Aquí la pregunta es: Dios te está haciendo el llamado en este día y está diciendo: ven y salte de todo este sistema religioso y político el cual yo voy a destruir. Si tú quieres ser uno de los elegidos de Dios, este es el momento de aceptar a Jesús como el Señor y Salvador. Si tú no quieres creer en todo esto que te he hablado hoy, tal vez no me puedas creer a mí, pero créele a Jesús y a su palabra. Ahí encontrarás la verdad, y la verdad te hará libre. Muchas gracias por haberme escuchado. Soy Darío Apologista. Le invito a que se suscriba a mi canal para que me siga apoyando
en estas investigaciones de la palabra de Dios y poder seguirla compartiendo. Que Dios les bendiga y los acompañe. ¿Sabía usted que solo 6 corporaciones controlan el 90% de lo que millones de personas ven y oyen todos los días? Es la ilusión de la elección. Piénselo, los medios hegemónicos están controlados por un puñado de corporaciones con intereses privados. Por otra parte, Internet está interconectada con millones de fuentes, así que usted puede buscar la información por usted mismo, aún en la Biblia. O puede aceptar y oír y escuchar lo que los medios hegemónicos le dicen, sin cuestionar lo que le están diciendo. Ellos nos dan una falsa representación de la realidad. Piénselo, soy Darío Apologista y quiero que conozcas la verdad. Y la verdad te hará libre.